Entendemos la importancia de la palabra democracia, entendemos la importancia de la palabra memoria, entendemos la importancia de la democracia en el respeto de las ideas. No quiero dejar de agradecer la presencia de autoridades, en particular a la diputada Arena Díaz, presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con quien siempre debatimos ideas, al concejal Vélez. Uno empieza a transitar el camino de la política con una historia ya escrita y ya contada, no siempre bien escrita y no siempre bien contada. Estamos hoy a medio siglo de aquellos terribles sucesos que nos tocaron vivir, donde, como bien explica el folleto que ha entregado la Casa de la Memoria, familias que han sido víctimas del terrorismo de Estado se encontraban aisladas de sus propios vecinos. Ese aislamiento, por miedo, que es lo que muchas veces las políticas de Estado intentan imponer, y lamentablemente en este caso lo habían logrado, llevaron en primer lugar al famoso algo habrán hecho, nosotros no hicimos nada y no pasó nada, y de ahí al negacionismo total de decir nunca nada pasó. Catamarca fue una isla, y bueno, justamente fue una isla donde podemos ver esas fotos que hacían menciones y el listado que tienen atrás de ese folleto, con más de 140 personas víctimas de ese estado. El camino que ustedes recorrieron, Noemí, el cual pude, gracias a Dios, apreciar y transmitirlo a ustedes hacia nosotros, comenzó con eso, con un grupo de personas que tenían que demostrar desde la paz que sus hijos no estaban, que había bebés que no tienen identidad, por el solo hecho de pensar distinto, como dijo recién el presidente del Consejo, por el solo hecho de defender sus derechos, por el solo hecho de querer un boleto gratuito, o por el solo hecho de frecuentar a las personas que defendían los derechos. Todo este camino llevó a que mucho tiempo después, finalmente, la paciencia y la bandera, que son las Madres Plaza de Mayo, lleguen a pedir justicia, que se hagan juicios y se demuestre que todo lo que sucedía pasaba realmente. Y tuvieron justicia como no tuvieron todos los compañeros, compañeras, radicales y cualquier persona que pensaba distinto que fue desaparecida en aquel momento. El largo camino que siguen recorriendo los representantes de los derechos humanos han llevado a que podamos vivir en democracia en un periodo bastante extenso, que tengamos la tranquilidad de construir desde el respeto, respetando las ideas, las ideologías, sin atacar al otro. Esa es la manera de hacer política en la cual mi generación ha crecido, donde podíamos compartir o no ideas, pero eso no implicaba atacar al otro, ni pedir que desaparezcamos, ni agredirlo. Y ese sigue siendo el modelo que defiende no solo en la provincia, también nuestro Consejo Deliberante. Lamentablemente, en reuniones que hemos tenido anteriormente, veíamos con mucha preocupación cómo la violencia empezó a escalar. De ser bandera de los derechos humanos, el país bandera de los derechos humanos, el país que permitía a las minorías ser parte de reconocer sus derechos, pasamos poco a poco, primero en forma de chiste, de meme, de chicana, que un falcón verde, que acá no pasó nada, que estaba mejor con los militares. Ya, ese hecho solamente es violencia para quienes han vivido aquellas situaciones. Pero naturalizamos y seguimos. De memes pasaron a ser discursos de odio, de discursos de odio pasaron a ser campaña política, y de campaña política pasaron a ser modo operandi de quienes nos representan, sobre todo a nivel nacional. Hoy pensar distinto implica que se para una persona que tiene vestidura de presidente a decir que son planeros, que son personas que van por la coima, que son personas, empezamos a hablar las frases y se escucha en todos lados de argentino de bien y mal, es decir, el que piensa como nosotros es de bien y el que es de mal es el que piensa distinto. Empezamos a perseguir, a tratar mal a las personas y reitero, fue una escalada progresiva. Esa escalada progresiva que fue una violencia verbal en un principio por medio de comunicación, reitero, en la persona del presidente, por ejemplo, se trasladó a violencias en destrucción de los derechos, derechos de jubilados, derechos de minorías, derechos de las universidades, derechos de enfermos de cáncer, derechos y derechos. Estas personas no hacen más que reclamar sus derechos por los medios que tienen, que es manifestarse. Manifestarse, pero no hay un gremio, no tenemos un sindicato, no hay un sindicato de jubilados. Y la sociedad en conjunto, en muchos de estos casos, ha hecho eco de la opresión que piensa referirse
lo que es dejar sin financiamiento de universidades, ver los jubilados todos los días. Sigue la escalada y nos toca hoy, casi 50 años después de este suceso, ver por televisión en vivo cómo se empiezan a repetir aquellos relatos, aquellas acciones y aquellas imágenes que conocíamos por relato anteriormente. Hoy la diferencia es que todos podemos filmarlos, lo podemos ver en los medios de comunicación, pero lo que no es diferente es que sale una ministra de Justicia de Nación a justificar un ataque con un supuesto golpe de Estado de jubilados o a justificar la agresión a un periodista por ser kirchnerista. Y digo, ser kirchnerista podría ser radical, podría ser libertario, podría ser de izquierda. ¿Dónde estamos dejando nosotros la democracia? ¿Dónde estamos dejando lo que hemos aprendido? Cada 24 de marzo es un día de reflexión para recordar lo que pasó. Es un día para acompañar a los familiares y cercanos a las víctimas. Y sobre todo es un día para que tengamos presente todo lo que costó la democracia. Sé que quizás por ahí para muchas familias que no tienen justicia todavía, su único consuelo o anhelo de aquellos 30.000 desaparecidos es saber que su lucha llegó a lograr un país democrático de respeto de ideas, de respeto de ideologías, de respeto de minorías. Hoy nos quieren arrebatar hasta eso. Reitero que la violencia no es permitida desde ningún tipo, no importa el bando que venga. La violencia no debe ser respuesta a los ataques de ellos. Sí debe ser la forma de nosotros, este 24 de marzo más que todo, quizás el más importante de los últimos 25 años. Recordar cómo nos costó llegar hasta acá, recordar las personas que sufrieron, recordar las heridas y las sombras que todavía oscurecen hasta el día de hoy a muchas familias que no tienen respuesta. Y no podemos como sociedad permitir que suceda. Esto es una obligación de todos nosotros, de todos los que estamos acá, de todos los ciudadanos. Y sobre todo es una obligación de todos aquellos a quienes la ciudadanía nos dio la obligación de representarlos. Debo decir que no tengo ninguna duda que mientras estemos aquí, este Consejo Deliberante va a seguir levantando las banderas de la igualdad, las banderas del respeto, las banderas de la memoria, verdad y justicia, ahora y siempre, y vamos a gritar siempre, nunca más. Y lo vamos a predicar con el ejemplo, no vamos a ser igual que ellos. Tengo la tranquilidad de compartir con compañeros de bancada de otro sector político y el respeto es mutuo. El respeto es mutuo. Escucho los discursos de nuestros representantes y el respeto es mutuo. Ese es el ejemplo a seguir, estamos obligados a hacerlo. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado, agradecerle sobre todo al Consejo Deliberante, a las áreas que han hecho esto posible y por supuesto a Noemí en representación de la Casa de la Memoria, que son los verdaderos artífices de esta política de Estado, las cuales vamos a defender ahora y siempre. Muchísimas gracias. Palabra del concejal Matías Funes. La Casa de la Memoria es un organismo de derechos humanos que viene llevando a cabo un arduo trabajo con la recopilación de datos de las víctimas catamarqueñas del terrorismo de Estado.